Entras en una habitación, una cena, tal vez, o una reunión de trabajo. Todos sonríen, todos conversan, pero lo sientes. Sientes la tensión tácita entre dos amigos que fingen estar bien. Ves el destello de tristeza oculta tras la sonrisa excesivamente brillante de un colega. Nos han dicho que esto es un don, ¿verdad? Esta sensibilidad, esta capacidad de ver lo que otros pasan por alto. Pero hoy quiero proponerte algo diferente. ¿Y si esta claridad, esta visión penetrante, es lo más peligroso que jamás poseerás? Ahora bien, no hablo del peligro en el sentido común, no me refiero al daño físico. Hablo de algo mucho más sutil y, a su manera, mucho más devastador. Es el peligro de volverse tan consciente que ya no puedes participar de la hermosa y cómoda inconsciencia que permite a la mayoría de las personas vivir en relativa paz. ¿Alguna vez te has detenido a observar a la gente en una fiesta? ¿De verdad los has observado? Todos están jugando un juego. Todos conocen las reglas sin que nadie se las haya explicado. Le preguntas a alguien cómo está, te responde bien, y ambos fingen que es una respuesta completa. Halagas al anfitrión. Te ríes de chistes que no son particularmente graciosos. Asientes con simpatía ante historias que has escuchado una docena de veces. Es una especie de acuerdo tácito. Mantenerse en la superficie. Mantener un ambiente agradable. No indagar demasiado. Pero luego, estás tú, el que ve más allá de todo. Notas a la esposa que se estremece apenas perceptiblemente cuando su marido habla. Percibes al colega que se siente terriblemente solo, a pesar de estar rodeado de amigos. Sientes la ansiedad que recorre la habitación como una corriente invisible. Y aquí es donde comienza el peligro, porque una vez que ves estas cosas, no puedes dejar de verlas. Y lo que es aún más preocupante, tu mera presencia se convierte en una especie de espejo en el que los demás no se atreven a mirarse. Déjame explicarte a qué me refiero. Cuando ves con claridad, cuando percibes las corrientes ocultas bajo cada interacción social, esencialmente estás llamando la atención sobre lo que todos los demás han acordado ignorar, y a la gente no le gusta esto. De verdad que no. No porque sean malas personas, sino porque tu claridad amenaza la estructura misma que les permite funcionar. Piénsalo así. La sociedad es como una obra de teatro. Cada uno tiene su papel. El empresario exitoso, la madre abnegada, el amigo fiel, son roles, disfraces que nos ponemos. Y la obra funciona a la perfección, siempre y cuando todos se mantengan en su papel. Pero tú, con tu aguda percepción, eres como un espectador que se levanta en medio de la función y grita, «Pero si es solo un actor fingiendo». Imagínate lo bien recibido que te sientes. El primer peligro, entonces, es el aislamiento. Y no me refiero a la soledad común de no tener suficientes amigos. Me refiero a algo mucho más profundo. El aislamiento de vivir en una realidad completamente diferente a la de quienes te rodean. Hablas un idioma que nadie más entiende. Ves un mundo que nadie más puede ver. La terrible ironía es que cuanto más claramente percibes, más solo te sientes. Una vez conocí a una mujer, llamémosla Sara. Tenía una habilidad extraordinaria para leer a la gente. Podía entrar en una habitación e inmediatamente percibir quién era auténtico y quién fingía, quién sufría y quién ocultaba algo. ¿Y saben qué le pasó? Perdió casi todas sus amistades cercanas, no porque fuera cruel, sino simplemente porque la gente se sentía vulnerable a su lado. No podían mantener sus máscaras de seguridad en su presencia. Sus amigos le decían cosas como, «Eres demasiado intensa, le das demasiadas vueltas a todo».
¿No puedes relajarte y divertirte? Pero no pudo, porque ver con claridad no es algo que se pueda encender y apagar como un interruptor. Es como pedirle a alguien que puede oír que simplemente ignore el sonido. Una vez que desarrollas esta capacidad, siempre está ahí, siempre activa, siempre mostrándote lo que otros prefieren ocultar. Y esto nos lleva al segundo peligro. Cuando ves la verdad de una situación, te enfrentas a una terrible elección. ¿Hablas o te quedas callado? Si hablas, te arriesgas a ser atacado. Y lo digo en serio, el ataque suele ser psicológico. Te llamarán negativo, hipersensible, alborotador. Te acusarán de crear problemas donde no los hay, de ser incapaz de dejar las cosas como están. Pero si te quedas callado, si te tragas lo que ves y finges no darte cuenta, empiezas a perder el contacto contigo mismo. Porque cada vez que ignoras tu propia percepción, cada vez que aceptas la versión de la realidad de otra persona sabiendo que es falsa, te estás diciendo a ti mismo que no puedes confiar en tu propia experiencia. Con el tiempo, esto crea una especie de escisión en tu ser. Una parte de ti conoce la verdad, pero otra debe fingir que no la conoce. Es una especie de locura silenciosa. Recuerdo, hace años, estar sentado en una reunión donde todos se felicitaban por el buen desarrollo de un proyecto, y pude ver, con toda claridad, que todo estaba a punto de derrumbarse. Las señales estaban por todas partes. El entusiasmo forzado, la evasión de ciertos temas, la forma en que la gente desviaba la mirada cuando surgían preguntas difíciles, pero cuando sugería amablemente que tal vez deberíamos examinar algunos patrones preocupantes, me encontré con hostilidad. No una discusión, ojo, no un desacuerdo razonado, hostilidad pura y defensiva. Y esto nos lleva al tercer peligro, el más insidioso. Cuando ves con claridad y los demás no quieren ver, a menudo dirigirán su ira hacia ti, quizás no conscientemente. No se sentarán a decidir convertirte en el villano, pero inconscientemente, automáticamente, comenzarán a tratarte como el problema, como si tu percepción estuviera creando las mismas dificultades que simplemente observas. A esto lo llamo el fenómeno de matar al mensajero. Cuando alguien señala que el rey está desnudo, la multitud no le agradece la verdad. La multitud se vuelve contra él por perturbar la cómoda ficción de la que todos disfrutaban. Tu claridad se convierte en una amenaza, y las amenazas deben ser eliminadas. He visto este patrón repetirse innumerables veces. A quien ve con claridad se le etiqueta es demasiado negativo. Está creando drama. Es inestable. Necesita relajarse. Es paranoico. ¿Te das cuenta de que todas estas etiquetas tienen algo en común? Todas sugieren que el problema reside en quien percibe, no en lo que se percibe. Es una brillante maniobra defensiva, en realidad. Si logramos convencerte de que tu percepción es errónea, nunca tendremos que examinar lo que percibes. Pero esto es lo que nadie te cuenta. El cuarto peligro es quizás el más devastador de todos. Cuando absorbes constantemente los estados emocionales y las verdades ocultas de quienes te rodean, cuando captas perpetuamente lo que no se dice, empiezas a perder la noción de lo que realmente te pertenece. Tus propios sentimientos se mezclan con los de los demás. Entras en una habitación sintiéndote perfectamente bien y sales con una inexplicable ansiedad, tristeza o ira. Y no tienes ni idea de si esos sentimientos son tuyos o si simplemente los has absorbido del ambiente, como una esponja que absorbe agua. Esto es agotador, hasta límites insospechados. Imagina no saber nunca con certeza qué pensamientos son tuyos. No estar seguro de si la emoción que sientes
te pertenece o a la persona que está a tu lado, es como intentar escuchar tu propia voz en una habitación llena de gente hablando a la vez. Con el tiempo, podrías llegar a olvidar cómo suena tu voz. He hablado con personas que describen esta experiencia y a menudo dicen lo mismo. Siento que estoy desapareciendo, como si cada vez hubiera menos de mí y más de los demás. Esto no es poesía, es un peligro psicológico real. Cuando los límites entre el yo y el otro se vuelven demasiado permeables, puedes perder el contacto con tu centro, con tu propia identidad. Ahora bien, podrías pensar que todo esto suena bastante sombrío. ¿Acaso no hay esperanza para quienes ven con claridad? Y aquí llegamos a algo interesante, porque el peligro que describo solo es peligroso cuando es inconsciente, cuando no entiendes lo que te está sucediendo, cuando crees que te estás volviendo loco o que algo anda mal contigo. Pero una vez que comprendes el juego, una vez que ves que tu claridad no es un defecto, sino un tipo particular de conciencia, todo cambia. No porque dejes de ver, sino porque tu relación con ello se transforma. Empiezas a darte cuenta de que no tienes la obligación de salvar a todos de su inconsciencia. No estás obligado a señalar cada verdad oculta ni a solucionar cada problema no reconocido. Verás, lo verdaderamente peligroso no es ver en sí, sino la compulsión de hacer algo al respecto. La creencia de que si percibes un problema, debes resolverlo. Si sientes el dolor de alguien, debes sanarlo. Si notas la disfunción de un grupo, debes corregirla. Aquí es donde empiezan los verdaderos problemas, porque, en esencia, te estás responsabilizando de cosas que no te corresponden arreglar. Permíteme darte una imagen. Imagina que caminas junto a un río y notas que el agua está turbia. Lo ves claramente. Todos los demás que pasan parecen no darse cuenta o no les importa. Ahora tienes una opción. Puedes lanzarte al río e intentar limpiarlo con las manos, removiendo aún más el agua en tu esfuerzo y agotándote en una tarea imposible. O puedes simplemente observar que el agua está turbia. Quizás tomar nota de que sería prudente esperar antes de beberla y seguir tu camino. El agua se aclarará sola cuando las condiciones sean las adecuadas. Removerla frenéticamente no ayudará. De hecho, empeorará las cosas. Esta es la sabiduría que debe acompañar a la visión clara. Comprender que no todo lo que percibes requiere tu intervención. Pero aquí está la paradoja. Una vez que dejas de intentar arreglar todo lo que ves, una vez que te relajas y simplemente eres consciente, sin la compulsión de cambiar o controlar, tu percepción a menudo se vuelve aún más clara y más aún, la gente empieza a sentirse más segura a tu alrededor, porque ya no les exiges inconscientemente que vean lo que tú ves ni que cambien para adaptarse a tu conciencia. Piénsalo así. ¿Qué pasa cuando conoces a alguien que te ve con claridad, pero no necesita que seas diferente? ¿Alguien que percibe tus dificultades sin intentar rescatarte? ¿Quién comprende tus miedos sin exigirte que los afrontes a su antojo? ¿Qué se siente? Se siente como libertad, ¿verdad? Como si por fin pudieras respirar. Esto es en lo que se puede convertir la visión clara cuando se integra correctamente. No se trata de un arma que uses contra la inconsciencia ajena, sino de un don que ofreces con tu presencia. Los ves completamente y al verlos les permites ser exactamente como son. Esto no significa que apruebes todo, ni que pretendas que los problemas no existen. Significa
que has dejado de convertir su inconsciencia en un proyecto personal. No sugiero que te vuelvas frío o indiferente. Lo que sugiero es que hay una diferencia entre la conciencia compasiva y la necesidad compulsiva de arreglar las cosas. Entre ver con claridad y responsabilizarte de lo que ves. El peligro de ver lo que otros no ven no reside en la percepción en sí, sino en lo que haces con ella. Si la usas para aislarte, para sentirte superior, entonces sí se vuelve peligrosa. Si la usas para atacar a otros por su ceguera, para avergonzarlos por no ver, entonces sí, destruye relaciones y te deja solo. Pero si puedes mantener esa claridad con ligereza, si puedes ver sin aferrarte, percibir sin controlar, entonces tu conciencia se transforma en algo completamente distinto. Se convierte en un espacio donde otros pueden despertar gradualmente, a su propio ritmo, a su propio tiempo. Esto es lo que he aprendido. Quienes más sufren no son quienes más ven. Son quienes no han aprendido a protegerse mientras ven. Son quienes lo absorben todo sin filtro. Quienes cargan con todo el peso. Quienes se agotan intentando despertar un mundo que no está preparado. Quienes prosperan han aprendido algo crucial. Han aprendido a estar en el mundo, pero no ser del mundo. Pueden ver con claridad, sin ser consumidos por lo que ven. Mantienen lo que podríamos llamar una distancia consciente. No la distancia del aislamiento, sino la distancia de los límites saludables. ¿Y cómo se aprende esto? Pues bien, empieza por pasar tiempo a solas. Tiempo, de verdad. No solo soledad física, sino soledad psicológica. Tiempo en el que no absorbes las emociones ni los problemas de nadie más. Un tiempo para aquietarte, como esa agua turbia, hasta que puedas ver con claridad qué sentimientos son realmente tuyos y cuáles has estado cargando por otros. Continúa aprendiendo a confiar en tu percepción sin que te controle. Sí, ves que el matrimonio de tu amigo está en crisis. Sí, intuyes que tu colega es profundamente infeliz. Todo esto puede ser cierto, pero la pregunta no es, ¿lo estoy viendo bien? La pregunta es, ¿qué voy a hacer con esta información? Y a menudo, de hecho, lo más sabio es no hacer nada. Simplemente dejar espacio para que la verdad emerja por sí sola. Esto no te hace pasivo, te hace sabio, porque comprendes que las personas cambian cuando están listas para cambiar, no cuando tú necesitas que cambien. Así pues, aquí estamos en el meollo del asunto. El peligro de ver lo que otros no ven es real. Puede aislarte, puede agotarte, puede convertirte en un blanco fácil. Pero no tiene por qué ser así. No si aprendes a cultivar tu percepción conscientemente. No si desarrollas la fuerza para ver sin la compulsión de arreglar. No si puedes mantenerte fiel a tu percepción mientras permites que los demás se mantengan fieles a su propio proceso. Y quizás lo más importante, si encontrarás a otros que puedan ver como tú, porque existen, ya sabes, otras personas que viven en este espacio peculiar de percibir más que la mayoría, de sentir lo oculto. Cuando encuentras a estas personas, cuando finalmente alguien puede verte plenamente sin que necesites que seas menos perceptivo para sentirse cómodo, entonces el peligro comienza a transformarse en algo hermoso, porque te das cuenta de que no estás solo, no estás loco, no estás roto, simplemente estás despierto en un mundo que duerme, y hay otros que también están despiertos, y juntos pueden crear un espacio para que la conciencia se expanda gradualmente, como el amanecer que irrumpe lentamente sobre una ciudad dormida. Esta es la esperanza dentro del peligro, que tu visión clara, cuando se maneja con sabiduría, se convierte no en una carga que llevas solo,
sino en una luz que ofreces a los demás, con delicadeza, con paciencia. Tu trabajo no es despertarlos. Tu trabajo consiste simplemente en mantenerte despierto, en seguir viendo con claridad mientras aprendes a vivir en paz con lo que ves. El peligro es real, pero también lo es la posibilidad de aprender a ser consciente sin ser consumido, de ver profundamente sin ahogarte en lo que percibes, de llevar tu conciencia como un don en lugar de una maldición. Y ese es el arte de vivir con los ojos bien abiertos en un mundo que prefiere mantenerlos cerrados,